¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Ya pasamos el mediodía. Yo, desde el último video que hice, que fue más o menos a eso de las 8:30 de la mañana, que dejé la pinza que estoy recuperando en aceite, me fui a trabajar, obviamente. Volví hará media hora, la saqué. Eh, Estaba dura, no les voy a negar, pero bueno, la fui trabajando y créanme que quedó muy bien. Ahora les voy a mostrar. eh, Verdaderamente se pudo recuperar la herramienta. Ahora me duele devolverla, ¿no? Pero bueno, no me pertenece, simplemente la agarré para hacer la tarea de devolverla a la vida, porque yo sé cómo son, la iban a tirar. Así que bueno, les voy a mostrar y les voy a mostrar más o menos cómo fue el proceso. Bueno, gente, acá tenemos la pinza, abre perfectamente. Si hacemos un poquito de foco, sigo con esta difonía, pero bueno. Ven, todavía larga como un poquito de óxido con el aceite de 2T, pero funciona perfectamente. No sé si logro hacer foco ahí, pero le limpié cada una de las ranuras, como para que tenga buen mordiente. Ahora le voy a dar filo con una lima. Bueno, si vemos, el óxido ya le había empezado a comer. Habría que pegarle una rectificadita con un disco, o bueno, sobre un vidrio con una lija, pero no sé si voy a hacer tanto trabajo. Acá también la estuve limpiando, le estuve limpiando cada una de sus dientes, de la mordaza de abajo. Así que nada, miren, una pinza que estaba enterrada en un cantero, miren cómo quedó. Y yo calculo que esta pinza está ahí hace unos 7-8 años, sin exagerarles. Bueno, las herramientas que utilicé fueron una espátula para remover la mayor cantidad de tierra y óxido, una lijita como para empezar a hacer las tareas de rectificado, un destornillador que tiene un chanfle ahí bastante filoso, que yo lo utilizo para cuando salta la térmica unipolar de los medidores. Yo con tiene un filo que le hice, que bueno, agujereo y empujo la térmica sin necesidad de sacar la tapa. Con todas estas herramientas logré que quede en este estado. Tengo ganas de limpiarla bien y darle una manito de aerosol negro o cromo. Pero bueno, ya está recuperada la herramientita. Así que bueno, la pondré un rato más en aceite, como para que termine de cargar todo el óxido. Así que bueno, lo que les puedo decir que es muy cómoda la mano. La verdad tiene un agarre bastante lindo. Me estoy encariñando, pero no, la tengo que devolver a sus dueños. Así que bueno, gente, les mando un saludo a Alejo Videos. Lo vengo mencionando en la saga de estos videos, dado que bueno, prácticamente surgió la misma idea, nada más que él con una tenaza, como digo cada rato. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.